Santiago, capítulo 1, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Hagamos un pequeño resumen. Estamos viendo varios principios en este contexto que Pablo nos presenta. Y uno de esos principios que tenemos con nosotros es el de la bendición de saber que aun cuando somos tentados, podremos resistir y siempre habrá una salida porque Dios es fiel. Eso es lo que nos está trayendo el principio nuestro. Pero yo os decía el domingo pasado que penséis bien. Mirad, no vais a poder encontrar beneficio de estas palabras que estamos viendo si no entendéis y no aceptáis la seriedad del pecado y en particular la seriedad, la gravedad de vuestro propio pecado. No penséis en el pecado de una manera general, mirando el mundo, cómo está y las cosas terribles que se hacen o se dicen, sino que podéis mirar en vuestra propia situación personal. El pecado es grave, no lo podéis minimizar, no podéis pensar que es algo insignificante o pasajero. No lo miréis como una manera general en vuestras vidas, sino de una manera concreta. No lo difuminéis con excusas, sino pensar bien cómo es vuestro estado espiritual, vuestra relación con el Señor. El pecado no es solamente una mancha que tú te puedas hacer en tus ropas. El pecado es una ofensa muy seria contra el honor del Señor. Cada vez que cometéis un pecado, ya sea de pensamiento, de obra o demás, estáis ofendiendo la obra del Señor como hijos suyos que sois. Estáis actuando de manera inadecuada o indigna en la causa del Señor. No es un mero accidente, sino que hay una historia detrás de una situación grave. No es un accidente, es un delito. Y es un delito, como decía, contra el honor del Señor. Y por tanto, tiene consecuencias muy serias. No solamente para ti mismo o tu relación con el Señor o el pecado que es contra tus semejantes, sino que tiene consecuencias en todo lo que es tu vida personal e íntima. Bien es cierto que nos dice la palabra que los creyentes no vamos a perder la eternidad que ha sido ganada con Cristo. Y damos gracias por ello, porque nuestra salvación no es segura porque esté en nuestras manos, es segura porque está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí es verdad que nuestro pecado, tu pecado, tiene unas consecuencias en tu relación con Dios, en tu relación con los semejantes y en tu propio estado personal, el gozo de la salvación, la fortaleza de nuestra fe, etc. La segunda cosa que veíamos con respecto a ello es que todos somos tentados. La tentación no es algo especial o excepcional o de una gravedad muy particular tuya, sino que el pecado nos llega a todos y la tentación nos llega a todos. Si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo, nos recuerda Juan. Y por tanto, si habéis pecado es porque habéis caído en la tentación. Y tendremos que mirar en dónde, cómo llegó ese pecado y por tanto esa tentación a nuestra vida. A veces puede ser de una manera repentina. Se nos cruza el maligno, nos señala con el dedo, nos provoca al mal carácter o al mal genio y caemos fácilmente porque somos débiles. Otras veces es de una manera muy sutil, muy invisible y poco a poco va entrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente hasta que nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta que hemos caído en el pecado. La tentación puede venir de golpe o puede venir poco a poco. Y no solamente eso, que tenemos contra nosotros el seductor mundo que nos rodea. No es fácil poder resistir constantemente esa seducción que hace el mundo con las maravillas que nos presenta, sino que además del mundo tenemos un acusador, un tentador que es astuto, es el diablo. No podemos jugar con él.
Él es más fuerte que nosotros y por tanto va a atacarnos en los puntos más débiles que tengamos cada uno de nosotros. Además, en tercer lugar, que nosotros por sí mismos somos débiles y que el pecado está en nuestro propio corazón. Y que si caemos, caemos porque nosotros hemos querido caer, como lo expresa muy bien Santiago en el pasaje que hemos leído. La concupiscencia de nuestro corazón nos hace caer al final en el pecado. Así que no digáis, yo tengo una vida más difícil. No, todos somos tentados y todos nos damos cuenta que hemos pecado y todos tendremos que darnos cuenta de que el pecado es muy serio. Analizar en vuestras propias vidas, que cada uno de vosotros tome en cuenta o en consideración cómo está viviendo, qué es lo que está haciendo. Vayamos otra vez a nuestro versículo o nuestro principio. Lo que nos está diciendo en tercer lugar es que la tentación busca hacerte pecar. Si decíamos, por una parte, que Dios nos prueba, el concepto que viene en el griego es común. Si miráis, por ejemplo, en Santiago, como hemos estado señalando, las dos palabras que tenemos, hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa palabra en griego, pruebas, más referencia a tentación, y está tratando la tentación, como después se traduce de manera adecuada en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero vemos como esa tentación nos hace resistir la prueba, si podemos resistir la prueba, por lo cual entonces recibiremos bendición de parte de nuestro Señor. La relación entre la prueba y la tentación a veces es muy invisible y muy difícil de ver, pero que es importante que lo entendamos, porque una prueba de parte de Dios está buscando nuestro bien y la prueba de parte del diablo está buscando nuestro mal. Lo podemos ver en cualquier situación familiar o concreta que nosotros podamos tener con respecto a nuestro propio testimonio. Y tendríamos que vigilar qué es lo que está produciendo en mí una cosa u otra. La prueba de parte de Dios, incluso aquellos momentos difíciles y complicados, siempre están buscando hacernos bien. Es decir, tú vas a pasar por diferentes pruebas para que tu fe se fortalezca. O vas a pasar por pruebas para que tu testimonio sea más fuerte en el lugar donde te puedas encontrar. Pruebas para que la armonía en tu hogar sea más correcta. A veces pasaremos por tiempos difíciles, pero el Señor lo que está haciendo es templarnos, es hacernos más fuertes. Y tendremos que dar gozo. El Señor, recuérdalo, no tienta a nadie, pero sí prueba para que salgas victorioso, para que seas aprobado. Pero luego tienes que recordar que tienes al tentador, que tienes al diablo. Y el diablo no busca nunca tu bien, aun cuando venga como ángel de luz y te quiera engañar. El diablo te va a buscar para mal. Y por tanto lo que quiere es dañar tu fe. Y lo que quiere es apagar tu testimonio. Y lo que quiere es destruir tu matrimonio, tu familia. Y tenemos que ser conscientes de esta gran diferencia para poder discernir las pruebas de las tentaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y de ahí iremos profundizando un poco más porque el mismo hecho, las mismas circunstancias, el Señor las está indicando para hacerte más fuerte como creyente o el diablo las está usando para hacerte más débil como creyente. Lo que tendremos que decir es que la tentación en sí no es pecado. Todos nosotros somos tentados de una manera u otra. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en la tentación. Tendremos a ese provocador de nuestro carácter, tendremos a esa seductora del mundo que nos quiere desviar del camino
Y lo que nosotros tenemos es una capacidad para desviar nuestros ojos o para volver a las Escrituras o descansar en el regazo de nuestro Señor para no pecar o recrearnos en lo que se nos está mostrando. Entonces, caemos y pecamos. Da a luz el pecado y el pecado nos trae la muerte, nos dice Santiago en su carta. No echéis la culpa al diablo de que es el tentador, no echéis la culpa a la maldad del mundo que os provoca y que os quiere desviar el camino. No, el problema no es el mundo, el problema no es el diablo, Dios lo juzgará en su momento. Ha dicho la Escritura que ya tiene juicio preparado para el mundo y tiene preparado para el diablo y igual también tiene un lugar para la muerte. Pero no echéis la culpa a ellos. La culpa eres tú que caes. De esto tenemos que ser conscientes. Tú puedes estar en tu casa cómodamente y por la televisión estás viendo algo que te es inconveniente o estás entrando en internet en algo que no es adecuado para ti o te estás subiendo al genio con respecto a tu esposa o a tu esposo y esto es una tentación que viene de la debilidad de tu corazón, el orgullo, la vanidad, la envidia, el egoísmo de tu corazón o puede venir por otras situaciones concretas a las cuales tú tienes que resistir. Y si no resistes, pecas. Pero la tentación en sí, por muy mala que sea tu mujer o tu esposa, o por muy difícil que haya sido el día en el trabajo, o por muy seductor que sea el programa de televisión, eso no es el problema. El problema es que tú caigas en ello y peques. Y la otra cosa que tendremos que decir es que, no solamente es caer, sino que es jugar con la tentación. A veces nos recreamos pensando que no caemos en la tentación que se nos está trayendo y lo que estamos haciendo es pecar en nuestra propia mente o en nuestro propio corazón. No es únicamente que uno tenga una relación ilícita con otra persona, sino que nos dice nuestro Señor Jesucristo que si has deseado a otra mujer en tu mente, ya has pecado con ella. Seamos serios en nuestras propias circunstancias, de nuestra propia vida, cada uno de nosotros. A veces pensamos, yo no he hecho esto. No, pero has disfrutado pensando en esto. Y por tanto ya estás jugando con fuego. Y no te extrañe que al final el olor al humo, al daño de tu alma, aparezca de una manera u otra. La tentación lo que va a buscar es oscurecer tu situación espiritual delante del Señor y dañar el testimonio de lo que están a tu alrededor y, como hemos dicho también, destruir el gozo de tu salvación o incluso de tu propia familia. Y a veces es simplemente un juego, un dejarnos llevar. Pero ese juego es tan peligroso como condenable a la luz de las Escrituras. Acuérdate siempre. Si el diablo está detrás de todo lo que tú estás experimentando, entonces están buscando tu daño, tu mal. Pero recuerda que el Señor te está probando en otras circunstancias parecidas para que puedas salir más fuerte y puedas salir con mayor gozo. Una y otra vez tendremos que recordar la vida de Job. Para eso tenemos ese libro. Para que podamos recordar todas nuestras circunstancias que nunca nos vamos a igualar con respecto a él. En cuarto lugar, con respecto a todo ello, de la tentación. Tus tentaciones son humanas. Nos dice nuestro texto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todas las tentaciones que tú estás experimentando en este momento en tu vida, todo ese intento de dañar tu fe o tu carácter o tu testimonio, etcétera, no es algo sobrehumano. Simplemente es común a todos. Todos nosotros pasamos por lo mismo. Tentación con respecto a la idolatría, tentación con respecto a la codicia, el orgullo, la inmoralidad. Esto es parte común de todo el ser humano. Recuerda que ya otros pasaron por las mismas circunstancias que tú estás pasando. No eres ni más ni menos. A veces uno puede llegar, o me ha llegado diciendo, es que tú, Luis, pastor, no sabes lo que yo estoy experimentando.
bueno, no sé, a lo mejor de manera concreta lo que tú estás experimentando, pero otros ya lo experimentaron como tú. Es decir, las tentaciones no son nuevas. Tendrán un ropaje diferente, quizá, o unas circunstancias actuales nuevas, pero las tentaciones siguen siendo las mismas. La idolatría, es decir, confiar en aquello que no es Dios, ya sea en una posición de dinero o una posición de trabajo o unas circunstancias concretas, la idolatría es idolatría. Y si tú tienes atracción al dinero o al poder o a la fama, otros también ya lo tuvieron o lo están teniendo de otras maneras en otros lugares. ¿Qué podemos decir con el orgullo? No podemos hablar de que es parte de nuestro carácter y que me están atacando o me están humillando. No, las tentaciones que tú estás experimentando en tu propia personalidad y en tu carácter, otros ya lo están experimentando de otra manera. No hay nada nuevo bajo el sol. Todas las cosas son iguales. Y esto es lo que Pablo, en primer lugar, nos está diciendo con respecto a las tentaciones que tú estás experimentando, cada uno de nosotros está experimentando, son común a todos. Y todos los cristianos están pasando por estos valles, por estas montañas o estas dificultades. La diferencia está en que tú puedes caer con mayor facilidad por causa de tu debilidad, porque has jugado con lo que no tenías que jugar, porque no has subido a tiempo, porque no te has acercado al Señor, etcétera, y otros lo han podido resistir. Que el diablo podrá atacar a unos de una manera concreta, quizá por el amor al dinero, o quizá en otros casos por amor a otras cosas del mundo o otras circunstancias. Pero todos ellos tienen el mismo enemigo y por tanto tendrán las mismas circunstancias que afrontar. Las tentaciones que nos dice Pablo son humanas, primero por eso, porque son comunes a todos, pero por otra parte es porque no son sobrehumanas. Eso es lo que está diciendo. Es decir, no es algo extraordinario o algo imposible que te esté pidiendo el diablo o exigiendo el diablo. No, en ningún momento de las Escrituras se nos dice a los creyentes que dejemos de beber. No podemos dejar de beber. El diablo no va a venir a decirnos tienes que dejar de beber o tienes que beber. No nos está diciendo eso. Lo que nos dicen las Escrituras es que no te des al alcohol. Eso es lo que está diciendo. Entonces no puedas decir es que me está pidiendo un imposible. No te está pidiendo un imposible. Te está pidiendo algo muy sencillo. No es sobrehumano lo que te está diciendo en tus circunstancias. No viene el diablo ni viene en ningún lugar de las Escrituras decirle a un creyente que no puede comer. Lo que las Escrituras nos enseñan es que no podemos caer en la gula. Y no pensemos que esto es algo extraordinario, excepcional o único en tu vida. No, simplemente te está diciendo que no te des a comer, no que no dejes de comer o que dejes de comer. A veces podemos confundir. No dice en ningún momento la Escritura que dejes de dormir. Claro que tenemos que dormir. Pero lo que dice las Escrituras es que no caigas en la pereza. Que la cama no te domine. Acuérdate de todos los principios que nos está diciendo el libro de Proverbios. No podemos dejar de dormir, pero sí podemos dejar de ser perezosos. Esto es una tentación humana. No nos está diciendo algo especial. La Escritura o Dios no nos está exigiendo que volemos. Simplemente que pongamos los pies en la tierra, que tengamos sentido común, que nos dejemos guiar por las Escrituras. No dice en ningún sitio que los padres no amen a sus hijos, no dice que los maridos no amen a sus mujeres, no lo dice en ningún sitio. Pero sí nos dice claramente las Escrituras que no puedes poner a tus hijos delante de Dios, o que no sean tu prioridad. Si alguien ama a padre o a madre o hijo o a hija antes que a mí, no es digno de mí. Lo que nos dice las Escrituras es que no hagamos de nuestros hijos nuestro ídolo o nuestro centro, o que impliquemos totalmente nuestras vidas a nuestra familia, sino que hagamos todo por nuestra familia para la gloria del Señor. No está diciendo algo sobrehumano, algo que solamente lo podrían hacer los ángeles o los seres espirituales, etcétera. Nos está diciendo cosas que son terrenales, que son de nuestras circunstancias. Y por tanto son posibles. Es posible dejar de beber alcohol. Es posible dejar de ser codiciosos con respecto a la riqueza o con respecto a la comida. Es posible dejar de ser perezosos. No te está pidiendo nada imposible, te está pidiendo algo que es real, que es sencillo, que es posible con la ayuda del Señor o con tu propio carácter, dominio propio que viene con el Espíritu.
A veces uno confunde su personalidad o su carisma a la hora de hablar con lo que la Escritura habla de las murmuraciones. La Biblia dice, no murmures. Y vendrán todas las posibilidades por causa de tu propio carácter y circunstancias para murmurar. La Biblia dice que tienes que hablar, que tienes que comunicar, que tienes que ser luz. No dice que te calles. No somos creyentes para estar silenciosos. Lo que dice la Escritura es que no vayas murmurando o criticando o juzgando según tus propias opiniones. ¿Podéis ver todo esto? ¿Podemos entender qué es lo que nos está diciendo las Escrituras? Las tentaciones son humanas, no son sobrehumanas.